fue muy difícil luego tener que darle la cara a mi familia y decirles, o sea, yo sé que les dije que no iba a pasar y que Dios iba a hacer un milagro y todo lo demás. Sé que les dije eso, pero lamento que no haya pasado así. Era la fe que tenía, soy humano y quería que, pues, que mi tía no falleciera, pero bueno, terminaron pasando otras cosas que yo nunca de alguna forma puse en perspectiva en mi oración. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera Podcast. Estamos súper felices de estar aquí otro viernes grabando, allí acompañándolos en lo que sea que estén haciendo. Gracias una vez más por dejarnos entrar a sus hogares, acompañarlos, haciendo ejercicio, fregando, limpiando, trabajando. Es un privilegio para nosotros estar en tantos lugares a la vez, así que gracias por ver este episodio y bienvenido una semana más. Sí, hoy tenemos un tema como full interesante, ¿no? Y yo estoy un poquito nerviosa, pero al mismo tiempo como con mucha esperanza en mi corazón, porque creo que este episodio va a ser luz para mucha gente y va a ser justo lo que necesitaban en este momento del año. Sobre todo el mes de noviembre, que ya se llega a diciembre, un mes donde, bueno, como que van saliendo muchas emociones, ya uno va viendo en retrospectiva el año, la vida, lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que hemos vivido en este año, lo bueno, lo malo. Y bueno, nos quedamos como con un análisis de todo lo que ha sucedido y también con aquellas experiencias quizás que todavía no hemos terminado de superar o de afrontar. Y son esas situaciones, por ejemplo, como las de duelo, situaciones dolorosas que en momentos de ya terminando el año como que resurgen y comienza uno a pensar en eso y a sentir con más fuerza la emoción de una pérdida quizás o de una ruptura en una relación, porque el duelo obviamente lo asociamos directamente con una pérdida de algún ser querido, pero no es la única forma. El único tipo de duelo. No es el único tipo de duelo, exacto. El duelo puede verse en diferentes maneras, en una ruptura de una relación, en una ruptura de una amistad, incluso una persona que quizás ha puesto toda su esperanza en un proyecto económico, en un sueño y no se da, se dañó todo lo que había estado trabajando por tanto tiempo. Eso también puede generar duelo en su corazón. O simplemente una temporada de soledad donde sientes que nadie está contigo y comienzas como a sentir esa tristeza profunda que no entiendes. Eso también puede ser un proceso de duelo en tu corazón. Y bueno, hoy queremos hablar como en todas esas direcciones, pero también desde nuestra experiencia, porque este año ha sido, en lo personal, un año donde, bueno, perdí un familiar muy importante para mí y eso pues fue un momento bien difícil para mi vida. Y también, bueno, de alguna forma, pues sacar a la luz cómo se vivió ese momento, pero también, perdón, también cómo Dios vino a socorrerme y qué es lo que hemos aprendido de los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo creo que esos momentos de duelo son los momentos que llegan, que no queremos vivir nunca, que no queremos experimentar nunca. Son esas despedidas en nuestra vida que son a las que siempre hemos temido que lleguen. Yo creo que uno de los temores que quizás me arropa en los momentos de mayor incertidumbre e inseguridad personal son precisamente eso. O sea, como pensar, ay, cuando me pase esto, qué sé yo. Y he entendido, y por la gracia de Dios, he entendido que son temores que debo poner en las manos de Dios. Sí. Pero cuando llega, ya no es un temor, sino que es la experiencia como tal, vivirla, atravesarla. Es un dolor bastante fuerte y este año me tocó bueno, despedirme de una tía muy querida y obviamente vivir el duelo y siendo cristiano eso le añade como algo en particular, sobre todo porque desde la fe uno tiene que vivir el dolor, pero también tiene que representar a Dios en medio de esa situación. Total. Representar a Dios delante de la familia, delante de las personas, porque obviamente, aunque uno siente como una ruptura en la relación con Dios por lo doloroso que es, se siente como una ruptura
no deja de haber un compromiso y una responsabilidad de yo represento a Dios, yo soy una hija de Dios, yo creo en Dios, y por encima de lo que estoy sintiendo y de este dolor tan grande que arropa mi corazón, está la fe que he puesto en mi Señor Jesús, y eso no se desvanece en esos momentos. Y es lo primero que quiero de alguna forma dejar a relucir. Esos momentos han sido muy difíciles para mí, pero han sido también como los momentos donde hay algo más importante y algo que se sobrepone a lo que estoy viviendo. Y es el hecho de mi relación con Dios y de mi decisión de creer en Dios por encima de las situaciones que he estado viviendo. Las pérdidas familiares, los duelos, los dolores más profundos que vivimos son momentos para que nuestra fe verdaderamente arrope todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos sintiendo, y nos ayude a salir adelante en medio de esa inundación que viene sobre nosotros. Creo que ahí es donde la fe cobra mayor sentido y es como nuestra ancla en alta mar, donde podemos encontrar estabilidad y quietud a nuestro corazón. Ale, tú también creo que has experimentado como el duelo, ¿verdad? También has Sí. pasado por esto. Yo creo que esos momentos son, primero, muchas veces son inesperados, pero esos momentos siempre creo que sacan como... Creo que en esos momentos es donde experimentamos la verdadera vulnerabilidad. Sí. Porque no hay nada que podamos hacer, o sea, literalmente es como... Atravesarlo. Estamos en el momento más humano de la vida, literalmente, y creo que nos encontramos ante una situación de la que no podemos escapar, que no podemos hacer nada para cambiar, que se sale por completo de nuestro control, y creo que en ese momento, a pesar de que estamos pasando por sentimientos muy fuertes, en ese mismo momento en el que estamos pasando por ese tipo de sentimientos, tenemos que experimentar una decisión, que es la de qué voy a hacer con este dolor. ¿Voy a seguir creyendo en Jesús a pesar de lo que vivo? ¿O voy a renegar de mi fe? Total. Yo creo que... Es una tentación que literalmente. En mi caso no es tan reciente, eso fue hace un par de años, hace casi 6 años, con el caso de mi abuela. Yo creo que es un caso bien particular porque mi abuela era una mujer de fe tremendo, o sea, increíble, y creo que para nosotros en todo tiempo fue como que un reto de fe. O sea, mi abuela nos inculcaba fe porque ella estuvo pasando como por una enfermedad bastante fuerte, y ver a mi abuela como que su fe tan fortalecida en medio de todo, realmente era como wow, nos daba esperanza. Y creo que en el momento en el que ella falleció, además, fue mucho más doloroso y como mucho más tentador renegar de Dios, porque siempre es como, Señor, si ella te sirvió toda su vida, o sea, si ella creía en ti, si ella tenía tanta fe, quizás no toda su vida, porque pues mi abuela conoció al Señor ya de adulta, pero desde el momento en que ella te conoció, ya te entregó su vida por completo, habló a sus hijos de ti, o sea, predicaba sin parar por qué le está pasando esto y por qué nos está pasando esto a todos, que tenemos nuestra fe en ti. Y fue como, recuerdo, sobre todo para mis tíos y para mi mamá, wow, fue un momento muy, muy, muy fuerte. Creo que todavía lo es, porque creo que además eso es algo como bien particular del duelo y cómo afrontar una pérdida, que es el hecho de que uno tiene que aprender a vivir con eso, pero es una situación, es un dolor, un sentimiento con el que hay que seguir viviendo. No es un sentimiento que quizás se supera, como puede pasar con otro tipo de sentimientos. Total. Sino que con una pérdida familiar y con un duelo de este tipo es como... Probablemente pasa el tiempo y uno se sigue sintiendo de la misma forma, pero tienes que aprender a vivir con eso. Entonces, creo que durante todo este tiempo, aunque ha pasado el tiempo y quizás el dolor ha sido menos latente, pues sigue siendo algo que pasó, ¿no? Y creo que nos cambia la vida a todos. O sea, creo que muchas veces este tipo de pérdidas y de situaciones familiares llega para cambiarnos la vida, para cambiar cómo vemos la vida, cómo vemos a Dios, cómo vemos a nuestra familia, cuáles son nuestras prioridades. Creo que literalmente es un antes y un después. Totalmente. Después de la muerte de un familiar siempre hay un antes y un después. Sí. Y bueno, hay que aprender a vivir en esa nueva versión del después. Total, es un punto de inflexión en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando murió una primita, que fue una pérdida muy importante para toda la familia.
Ese fue como la primera pérdida que viví en mi vida y me dolió muchísimo, sobre todo porque no entendía qué era lo que estaba viviendo. También estaba como creciendo en mi relación con Dios y madurando en esa relación con Él, y yo sí renegué de Dios en ese momento. Fue como, Dios, no entendí qué pasó y no quiero saber nada y no sé por qué tú permites estas cosas tan dolorosas y tan difíciles, además porque fue una forma, la muerte de mi prima, de mi primita, era una niña como de 7 años. Fue un accidente de tránsito, fue toda una situación muy, muy difícil y traumática para la familia. Recuperarnos de esa experiencia fue muy dolorosa, y todavía sigue siendo muy difícil para toda la familia. Y yo recuerdo en ese momento que viví esa primera pérdida, yo renegué de Dios y fue un momento donde decidí enojarme con Dios. O sea, no sé por qué haces esto, no sé por qué tú permites estas cosas. Obviamente no tenía ni idea de cómo vivir eso, o sea, no tenía ni la menor idea. Y entonces, nada, renegué de Dios, me enojé con Dios, pero era el punto de, bueno, soy cristiana y mi familia necesita de Dios y tengo que llevarles a Dios, pero yo también estoy enojada con Dios, pero yo tampoco entiendo a Dios. Obviamente esto yo nunca lo verbalicé con absolutamente nadie, eso era algo que Dios y yo sabíamos, era como una relación ahí en silencio que no nos veíamos, pero no nos pasábamos palabras. Estaban peleados, pero total. Te seguía acompañando. Total. Y como yo veía a mi familia, mi prima como que vivió muchos trastornos de esa pérdida de su hermana, mi otra prima, y verla era como, no, tengo que ayudarla, tengo que orar por ella, tengo que orar por mi familia, que estaba pasando este momento, y me dispuse a que Dios me usara, pero en mi corazón yo estaba muy lejos de Dios. Yo llegué al trato de decirle a Dios, ok, es verdad, voy a orar y voy a representarte en este momento en mi familia, pero yo no entiendo nada y yo contigo no quiero nada. Esas palabras recuerdo haberlas dicho y oraba por mis primos, oraba por mi familia que estaban en esa situación difícil, y Dios se movía en ellos, les fortalecía, les animaba, pero en mi corazón había una distancia hacia Dios y era como, qué bien que lo estás haciendo, qué bien que estás fortaleciendo a mi familia, pero tú y yo sabes que aquí hay algo que no entiendo y que yo decido marcar distancia. Y recuerdo haberme enojado con Dios, me vine, luego tuve que continuar mi vida normal, porque obviamente una de las cosas que uno siente en esos momentos de dolor tan profundo es que uno siente que uno no puede continuar. Uh-huh. Pero la verdad es que la vida continúa. Y le toca a uno aprender a cómo continuar, aunque uno siente que no va a poder continuar. La vida sigue pasando, aunque uno sienta el dolor más profundo que jamás uno haya experimentado. Y pues tuve que continuar con mi vida, venirme acá a Caracas, seguir con mis estudios, con lo que estaba haciendo. Y incluso seguir congregándome, seguir sirviendo al Señor, pero en mí ya había una determinación de marcar distancia hacia Dios. En mi corazón estaba lejos de Dios, aunque en mis compromisos con Él estaba cumpliendo. Y Él también cumpliendo conmigo, pero Él me dio mi espacio también. Y recuerdo un momento, bueno, vine y, bueno, una presencia de Dios tremenda como que vino sobre mí. Y desde ese momento lloré horrible, fue una vigilia, lloré muy mal. Y como que hubo como un rompimiento en mi alma. En ese momento pude sacar todo ese dolor que estaba en mi corazón y pudo como que venir un proceso de avance en ese duelo y de sanidad en mi vida. Pero sí, en el primer duelo que viví, yo sí renegué de Dios. Y luego me tocó como decir, yo dudé de la bondad de Dios en ese momento, dudé que Dios era bueno, dudé que Dios seguía estando conmigo, porque no entendí. Entonces yo creo que la primera tentación que tenemos frente a pasar por situaciones de duelo es dudar de la bondad de Dios. O sea, es como, no entiendo por qué Dios permite esto, Dios tiene que ser malo. Es como la cuenta más fácil y más rápida que se viene a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero allí es precisamente donde nuestra fe tiene que ser firme y decir, siento que Dios me abandonó, siento que Dios es malo porque permitió esto en mi familia, en mi vida, siento que este caos Dios no lo debió haber permitido, pero aunque sienta esto, en mi fe sé que Dios sigue siendo bueno, sé que Dios sigue estando conmigo. Y fue algo que luego, bueno, este año perdí una tía, pero a unos años pasados también perdí otra tía.
Y ha sido momentos muy dolorosos, pero creo que ha sido también una oportunidad para madurar en mi fe con Dios. Ya estas últimas veces no ha sido como que dudar o renegar de Dios, pero sí ha sido muy, muy difícil como atravesar ese dolor, porque es como ya es con la determinación de decir, ok, Dios, sé que tú estás obrando y que tú tienes propósito por encima de lo que yo siento y veo, pero entonces ayúdame a afrontar esto. Y han sido momentos muy dolorosos, porque obviamente uno no está acostumbrado, sobre todo cuando uno, en lo particular, tengo, no sé, como una personalidad, un carácter que no es tan dado a una emoción de tristeza. O sea, para mí la emoción de la tristeza es como súper lejana y distante de quién soy. Muy, muy pocas veces me siento triste. Entonces, tener que pasar por un momento de tristeza tan profunda, es un cambio tan drástico en mi vida que no sé, a veces no sé cómo atravesarlo, se siente tanta confusión, tantas cosas al mismo tiempo, tanta incertidumbre en ese momento, pero creo que tener a Dios ha sido definitivamente, tener a Dios y tener una fe más madura en Dios ha sido para mí un ancla que me ha ayudado a salir adelante rápidamente y tener paz en mi corazón. Este último año creo que particularmente fue difícil, porque uno se aferra a la idea de que la gente nunca se vaya. Entonces, esta tía que falleció estaba enferma, y cuando estuvo en su proceso quirúrgico de operación, todo esto, bueno, uno como buen cristiano, uno siempre se aferra a la idea de no se va a morir, voy a orar por ella, voy a hacer guerra espiritual, voy a orar de 1000 maneras, haciendo miles de oraciones, declarando la palabra, haciendo todas las cosas que uno sabe que como cristiano funcionan. Pero mira, cuando las cosas están en la voluntad de Dios, suceden y ya no hay manera de ir en contra de eso. Y yo hice eso con mi tía, o sea, vi que estaba en su proceso de salud, que estaba toda mal, y yo oré horrible, o sea, me desgasté mal hasta sentir que ya no podía seguir orando. O sea, era como que ya he hecho esta oración como 50,000 veces, ya no sé qué orar, ya no sé qué decir, ya no sé cómo hacerlo, Dios mío. Y llegar a ese momento donde ya no tienes otra oración que hacer, pero las cosas siguen empeorando, ¿no? Las cosas siguen dándose mal, esa persona sigue empeorando su salud, y solo quedaba como, bueno, no sé qué va a pasar. Ese momento de desesperación me marcó mucho, y también luego tuve como un momento de aprendizaje, porque yo dije, luego que mi tía falleció y todo lo demás, en los días después me di cuenta que las oraciones que yo hice en ese momento siempre fueron en una dirección, como que sánala, a juro, y se va a sanar y no sé qué más. Y yo nunca oré, Dios, que se haga tu voluntad. O sea, nunca le dije a Dios, Señor, si quieres que se haga tu voluntad, o sea, si quieres, llévatela, si está en tus planes, pues que ella tiene que partir de este mundo, pues que así suceda. Yo nunca hice esa oración. Mi oración siempre fue, no se va a morir, Señor, sánala, levántala de donde está. Y cuando pasó que falleció mi tía, para mí fue como, fue muy duro, sobre todo porque yo le había dicho a mi familia que ella no iba a morir por la fe que tenía. Y después tener que decirle a mi familia, o sea, como enfrentarlos y decirle, lamento que haya pasado, yo también tenía la fe de que no pasara, fue difícil. O sea, fue muy difícil luego tener que darle la cara a mi familia y decirles, o sea, yo sé que les dije que no iba a pasar y que Dios iba a hacer un milagro y todo lo demás. Sé que les dije eso, pero lamento que no haya pasado así. Era la fe que tenía, soy humano y quería que mi tía no falleciera, pero bueno, terminaron pasando otras cosas que yo nunca de alguna forma puse en perspectiva en mi oración, sino que siempre mi oración fue dirigida como en una sola dirección. Y es como el primer aprendizaje que tengo de este último proceso, como, o sea, cuando atravesé ese peor momento de mi vida, yo me aferré a lo que yo quería y no tuve como la capacidad de soltar y decir, bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Nunca oré de esa manera. Y luego eso hizo como más difícil el proceso, como una frustración, un dolor mayor, hizo como más cuesta arriba el tener que afrontar todo.
Pero sí, yo creo que eso es como una de las cosas que uno atraviesa y les abro mi corazón porque sé que no soy la única que lo vive, sé que no soy la única que se aferra a la fe o a que sucedan los milagros cuando algún familiar, alguna persona está pasando por un momento y hay momentos donde no suceden. Entonces, ¿qué pasa cuando esos momentos donde oras por algo y no sucede, se va la gente y vienen esos momentos tan difíciles? Bueno, qué bueno que tenemos a Dios, porque en medio de esa decepción tan grande que viví y luego tener que darle la cara a mi familia, fue como, Dios mío, ahora ayúdame tú, porque yo puse la fe en algo que tú nunca me dijiste que iba a pasar o que yo quise que pasara, pero que no había garantía de que pasara. Y fue muy difícil ese momento. Luego cobré ánimo, incluso pensé en no ir. O sea, yo dije, no voy a ir. Dije, no voy a ir a viajar a donde está mi familia porque, imagínate. ¿Cómo sí, les va a dar la cara? O sea, como yo les digo, ay, no, Dios no hizo el milagro. Y yo temía demasiado ese momento de ver a cara a mis primos, de ver a cara a mis tías, a mi abuela, verlas a la cara y era muy difícil para mí vivir eso, pero yo dije, ese momento es difícil porque me toca representar a Dios en medio de esto y con mi presencia decir, bueno, sí, Dios no lo hizo. Representar a Dios cuando Dios no hace lo que esperamos que haga es muy difícil. Pero dije, eso es difícil para mí, pero creo que para ellos es aún más difícil. Entonces, creo que en este momento tengo que ser generosa en el sentido de poner a un lado mi dolor y ir allá a ese lugar y dejar que Dios me use y bueno, estar allá. Creo que le va a hacer bien a mi familia estar allá, aunque para mí sea lo más doloroso. Y me presenté y bueno, obviamente lo primero que pasó fue... ¿Qué pasó? O sea, lo primero que me conseguí en ese momento fue muchas preguntas. Mis tías, como, ¿qué pasó? No entendemos, o sea, si estábamos orando, si estábamos creyendo por un milagro, ¿por qué nos está pasando esto? Además, ¿por qué nos está pasando esto por segunda vez? Y cuando veo y obviamente yo no respondí nada cuando me hicieron esas preguntas, fue como... La verdad yo no tengo respuesta, pero ni siquiera dije eso, o sea, en mi mente decía, no tengo cómo responderles, o sea, de verdad, me hago totalmente responsable de que me hagan estas preguntas, pero no tengo respuesta. Y luego vi a mi prima, que sí fue como la que se puso más mal de todos, y ella llorando me dijo como, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Si estábamos esperando que Dios hiciera algo y todo lo demás. Entonces... fue un momento donde fue doloroso por la pérdida en sí, pero también por todo lo que implica tener la fe en Cristo y tener que representar a Dios en esos momentos de mi vida. Pero creo que la mayor enseñanza que me dejó eso fue como orar, no basado en lo que yo quiero que suceda, aunque obviamente... Uno nunca quiere que pase algo así. O sea, como uno no ora para que la gente se sane. Obviamente... Dios entiende eso, pero siempre, aunque uno ore para que la gente se sane, siempre en el corazón tener la disposición para que se haga la voluntad de Dios. Sí, yo creo que lo más difícil de un duelo es que no hay nada humano que pueda traer consuelo. Sí, o sea, total. Creo que ya no desde el punto de vista como de la que lo experimenta, sino como de la que muchas veces acompaña. Para mí es horrible porque sé que no hay nada que yo pueda hacer y obviamente nunca quiero acompañar a las personas, ¿no? De la mejor forma, pero creo que nunca las palabras, sé que en ese momento las palabras no son suficientes, las palabras muchas veces son vacías, son banales, son superficiales y que lo que sea que uno pueda decir muchas veces... las personas no lo entienden en ese momento, incluso aunque vengan de parte de Dios, muchas veces es difícil porque uno está sumergido en un sentimiento de dolor muy profundo y que es difícil aceptar ese tipo de palabras, pero creo que en perspectiva, algo que me encanta del Evangelio es que el Evangelio es yo le digo así, ¿no? Como es literalmente un reino de las cosas al revés. Y en los momentos en los que parece para este mundo
que las cosas están peor, para Dios siempre son la oportunidad de hacer algo diferente. Para Dios siempre son la oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer algo bueno, de hacer algo hermoso y yo creo que es en esos momentos de muerte en donde Dios puede traer vida y una vida diferente a las personas que están vivas, pero también la Biblia nos habla de quienes mueren en Cristo realmente tienen una mejor vida y están mejor que nosotros. Entonces sé que en esos momentos parece ser muy loco, pero en esos momentos de muerte para nosotros puede ser un momento de gozo y de felicidad porque nuestros familiares están experimentando la presencia plena y eterna de Dios. Y claro, obviamente para uno no tiene sentido como voy a sentir feliz si estoy atravesando por un momento de duelo en mi familia. Pero creo que esa es verdaderamente la esperanza que tenemos en medio de los procesos de muerte y en medio de los procesos de duelo como cristianos, saber que tenemos una esperanza eterna y futura. Y en el caso de mi familia creo que, bueno, fue súper complicado porque fue súper loco todo lo que pasó, pero mi abuela estuvo atravesando cáncer, o sea, tuvo cáncer por un tiempo y Dios la sanó. O sea, como que ella se sometió a un proceso de quimioterapia y pues como que le fue bien, gracias a Dios. Mi abuela súper fuerte, o sea, iba, predicaba a las personas que se conseguía. Ella llegaba de la quimioterapia, pero, o sea, fabulosa, como si nada estuviera pasando. Además, era una mujer con una personalidad tan peculiar y característica, y Dios la sanó. Y para nosotros recuerdo que ese momento fue como, wow, Dios, tú lo hiciste, qué bueno eres. Y 6 meses después, mi abuela se murió. Y ahí es cuando, en ese momento donde uno se pregunta, ¿qué pasó? Bueno, Dios, tú no eras bueno, tú no la habías sanado. Y creo que en retrospectiva, o sea, creo que es poder declarar la bondad de Dios en medio de la sanidad, en medio de ese momento en el que la sanó y ese diagnóstico fue positivo, y también en medio del momento en el que no la sanó y en el que se murió, y además como que también su muerte fue un momento ahí todo traumático y raro y como que no nos lo esperábamos. Y recuerdo que además era muy complicado porque ella era como la representante de Dios para nuestra familia, ¿sabes? Claro. Entonces, por lo menos en tu caso, tu familia te soltó un montón de preguntas a ti. Pero para mi familia no hubo nadie a quien hacerle preguntas, porque ella era la de las preguntas. Y recuerdo, o sea, recuerdo esa madrugada tan claramente, fue horrible, o sea, horrible, porque recuerdo cómo se puso mi familia, sobre todo una tía, o sea, que además había estado pasando por otras situaciones en su vida, y que eso fue como otras situaciones de duelo, de no duelo, ¿sabes? Como de no se murió nadie, pero igual situaciones de duelo en su vida, y que llegó como esa situación, fue como la gota que derramó el vaso. Y recuerdo que ella lloraba y decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? O sea, ¿sabes? Como que fuerte, ya no tienes a nadie a quien hacerle preguntas. Pero para mí, como yo lo viví, creo que sí fue un momento, como decía, de marcar un antes y un después. Y creo que en ese momento quizás no lo viví de una forma tan cercana, aunque amaba demasiado a mi abuela. Creo que a mí me fortaleció el hecho de saber que era lo que ella esperaba por toda su vida, literalmente, encontrarse con Dios y tener ese encuentro cara a cara por la eternidad. Yo sabía que eso era lo que ella quería y sabía que ella estaba bien. Entonces como que creo que eso trajo como mucho consuelo a mi vida, pero sí me ponía muy mal ver a mi familia mal. Claro. Entonces como que esa situación fue realmente complicada y compleja. Recuerdo que fue un momento complejo. Yo le conté en otro episodio como mi mamá me pidió que no escuchara música alegre porque no era como que un momento para eso. Pero sí recuerdo que bueno, obviamente para mí creo que lo más difícil de enfrentar la muerte es como entender que es para siempre, ¿sabes? Como que, wow, yo realmente más nunca la voy a ver, más nunca voy a... Totalmente. Ya no hay otra oportunidad. Eso a mí
me hace que me ponga en un hueco, o sea, porque para mí es como esa reflexión de, wow, más nunca, o sea, como que esta persona que yo vi ayer, ya no la voy a ver más, como que ya nunca más, no sé, me va a abrazar, como que ya nunca más voy a poder escuchar su voz, eso para mí era como miércoles. Además, mi abuela estuvo viviendo con nosotros el último tiempo de su vida, entonces realmente Había ya mucha nos cercanía, habíamos claro. acostumbrado a su compañía y recuerdo que antes de ella fallecer, ya obviamente por su tratamiento de quimioterapia se le había caído un poco el cabello y mi abuela era cero contacto físico y yo soy demasiado contacto físico, pero en ese momento yo iba y yo le sobaba el cabello, que me encanta sobar el cabello a la gente. No lo hago tanto, pero me encanta sobar el cabello a la gente y yo le sobaba el cabello y para mí era como, qué linda mi abuela que se dejaba y ella siempre me decía como que no le gustaba eso, pero que se sentía muy amada cuando yo hacía eso y siempre era como que teníamos, en ese último momento desarrollamos como un vínculo súper cercano y creo que sí fue como muy fuerte, pero también recuerdo que incluso eso todavía lo estamos encontrando y lo estamos descubriendo desde hace poco. Mi abuela escribía muchísimo y nos dejó cuadernos, o sea, como que dejaba, hemos ido encontrando sus cuadernos, mejor dicho. Wow. Y encontré un cuaderno, es que no lo puedo decir sin, creo que me voy a poner a llorar también, pero en la primera hoja de su cuaderno decía como que gracias Dios porque eres bueno conmigo y porque aún en medio de mi enfermedad no me has dejado sola, tú eres bueno padre. Y es como, wow, si ella piensa esto en medio de una enfermedad, ¿cómo yo voy a renegar de Claro, esta fe? claro. O sea, como yo me voy a sentir mal, es demasiado egoísta extrañarla cuando, como decía, ella está en el mejor momento de su Total. vida y ella está viviendo para lo que realmente, ella está viviendo para lo que invirtió su vida. Y encontrar sus oraciones en los cuadernos de fe a Dios, creo que llenaban mi corazón de fe demasiado. Y en ese momento encontré, pues en medio de mi tiempo devocional, me encontré con un versículo que está en Josué, es literal comenzando el libro de Josué y me encanta porque creo que se ha vuelto como, para mí, esa marca del antes y el después de esa experiencia. Porque el libro comienza diciendo, después de la muerte de Moisés, Jehová Dios habló a Josué. Y entendiendo el contexto de lo que sucedió, básicamente Moisés era el líder del pueblo y Josué era un aprendiz. Y obviamente yo me imagino ese momento en el que Moisés murió, Josué se quedó Inseguridad. en la nada. En el aire, o sea, se quedó como Dios, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago si yo seguía los pasos de él? Y ver que en ese momento de muerte Dios habló a Josué, para mí fue como, este es un momento para escuchar la voz de Dios también. Es demasiado doloroso y yo no entiendo lo que está pasando porque hace 6 meses Dios la sanó y ahora 6 meses después ya no la vamos a ver más nunca, pero creo que sí fue como de entender y de agradecerle a Dios porque nos permitió vivir ese diagnóstico favorable, porque nos permitió ver su fe, porque además mi abuela fue la que llevó a mi familia a conocer a Dios. Entonces, como que agradecer por su vida y por su legado de fe en mi vida, creo que ha sido lo que más me ha fortalecido y me ha ayudado a verlo de una forma diferente, como yo voy a honrar su memoria y voy a honrar su vida de alguna forma, quizás no tanto extrañándola o dándome golpes de pecho de cuánto me encantaría verla, sino viviendo una vida que sé que honra al Señor, porque eso es lo que a ella le hubiese gustado que yo viviera y que mi familia viviera. Entonces creo que para mí verlo desde ese punto de vista, encontrar sus oraciones y entender que es una temporada para que Dios me hable, porque para mí quizás en esos momentos puede ser lamentable, pero para mí la vida sigue. O sea, para mí yo Claro. sigo teniendo vida. Entonces Dios sigue teniendo un propósito conmigo y es entender que en esa temporada Dios quiere hablarnos y que para Dios ese es el mejor momento para traer vida y gozo y fortaleza. Yo sé que parece extraño, irónico, paradójico, pero es en esos momentos difíciles en donde Dios quiere hacer algo nuevo. Total. Sabes que la palabra de Dios, hay un verso que habla mucho y que nos va a ayudar mucho. Dice, todo está bien en su momento oportuno, pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer,
el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Wow. Y eso está en Eclesiastés 3:11. Me gusta porque relata la razón por la que es tan doloroso la muerte, o sea, enfrentar la muerte. Y es porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Siempre fue el plan de Dios que no experimentáramos la muerte. La muerte y el separarnos, el despedirnos de las personas es resultado del pecado en la humanidad. El haber fallado, eso fue la herencia de Adán y Eva sobre nosotros. Nos dejaron ese legado de muerte. Si no, estuviésemos viviendo una eternidad con Dios y no tuviésemos que despedirnos de nuestros familiares, no tuviésemos que pasar por esos dolores tan terribles, pero bueno, una decisión de desobediencia y de pecado pues trajo estas consecuencias que ahora pues tenemos que vivir, y no solamente vivir, sino, o sea, enfrentarlas de la mano de Dios. Ahora, Dios mismo ha puesto eternidad en nuestro corazón, y eso es lo que hace que sea tan doloroso enfrentar la muerte, porque no sabemos, o sea, no fuimos creados para vivir, para experimentar la muerte, fuimos creados para vivir en eternidad. Ahora, ese mismo sentido de eternidad es lo que Dios usa luego para sacarnos de nuestros momentos dolorosos, porque una visión eterna de la vida es lo que nos ayuda a entender que ese momento de separación de ese familiar, de esa persona, de esa ruptura, si le damos una visión eterna, realmente podemos recobrar ánimo en nosotros y nuestro espíritu se puede fortalecer si realmente estamos viendo no la historia solo en ese momento, no nuestra vida solo en ese momento, sino que estamos viendo lo que verdaderamente está pasando y hacia dónde están yendo las personas y lo que está pasando en la eternidad. Entonces, la eternidad de nuestro corazón es lo que nos hace dolernos por la muerte, pero también una visión eterna es lo que nos hace recuperarnos, porque entendemos lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas y vemos la muerte, las pérdidas familiares, no desde algo físico y doloroso únicamente, sino desde una visión espiritual, desde una visión eterna, y entendemos que aquellos que se han ido de este mundo con Cristo en su corazón, realmente tienen una vida eterna que luego nos va a llegar a nosotros el momento, y que en esa vida eterna vamos a poder verdaderamente estar todos delante de Jesús. Entonces yo creo que en esos momentos tener una visión eterna nos va a ayudar a salir adelante, y nos va a ayudar a no desconectarnos de Dios, a decir: Señor, tú tienes un plan perfecto y tú tienes un plan para mi vida, y yo no puedo dejarme nada más guiar por esto me duele, es difícil, pero tienes algo más, y esto tiene un significado, una importancia mayor y relevante, y entender que en ese momento preguntarle a Dios es como bien complicado. A veces creemos como que, bueno, Dios, explícame por qué está pasando esto, no estamos en capacidad si Dios nos responde, o sea, no estamos en capacidad de comprenderlo todo. Nuestra alma está muy herida y muy dolida. Total. Y es difícil. Yo creo que en ese momento, obviamente, es como muy difícil no preguntarle a Dios, pero yo creo que más que preguntarle es como refugiarnos en Él. Total. No entiendo, pero no te voy a hacer preguntas, me voy a refugiar en ti, porque ahora mi alma tampoco es que está en la mejor condición como para entender esto. Hay cosas que no se van a entender. O sea, pasar duelo no es... voy a entenderlo todo. No es con la mente con que pasamos el duelo. Es con la presencia de Dios verdaderamente tocando nuestra alma, nuestro corazón, y fortaleciéndonos en medio de ese momento. Ahora tú decías algo importante, el acompañamiento de las personas. Yo cuando he vivido estos momentos es como una película rápida. O sea, lo vivo así como la gente habla y yo... realmente estoy como lejos, o sea, siento como las palabras de la gente muy, muy lejos, y va pasando como los momentos del duelo, toda esa parte difícil, pero luego que ya pasan los días y todo lo demás, llega un momento como de uno asentar lo que acaba de pasar, lo que acaba de vivir, la gente que se acercó, los que te abrazaron, los que lloraron contigo, los que te dieron palabra de ánimo, los que te escribieron. Comienza eso como yo viví esto, estas personas se acercaron a mí, oraron por mí. Entonces, ciertamente, el acompañar a una persona que está pasando por un duelo no es algo fácil, porque uno siente que uno es inútil y que no hay nada que uno pueda hacer para verdaderamente ser de bendición a esa persona en ese momento.
Pero yo te voy a decir algo, luego que uno pasa por ese momento, hay un momento de conciencia. O sea, es como que se le despierta la conciencia, uno vuelve en sí. Y allí cuando uno vuelve en sí, en los días, tú te das cuenta de quién estuvo contigo. Y te das cuenta como que comienzas a ver todo lo que ha pasado y dices, estas personas vinieron, me acompañaron. Te das cuenta también de los sacrificios que hizo la persona, que hicieron personas para estar contigo, de cómo te ayudaron, de cómo... O sea, comienzas a notar detalles que en días no habías podido ver. Los comienzas a ver en tu mente y dices, wow, qué bonito poder contar con palabras, con estas palabras, con estas oraciones, las personas que estuvieron apoyándome económicamente, que estuvieron ayudándome. Esas personas tan valiosas que en los momentos de duelo están allí arreglando la casa, limpiando, cocinando. O sea, no sabes cuánto ayuda eso, porque pasar por un duelo uno no tiene energía para eso. Sobre todo porque el duelo empieza realmente después, en los mismos momentos de quizás organizar y de vivir como que los días recién de un fallecimiento son muy caóticos. Uno no tiene tiempo ni de asimilar lo que pasó. Son como muchos trámites. Sí, total. Pero ya 3 días después, 4 días después, es que empieza realmente a, wow, esto pasó. Acabo de vivir esto y acabo de pasar esto. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que acabo de vivir? Y allí comienza como a uno ser consciente de todo lo que las personas que te rodearon, las personas que te ayudaron, las personas que pusieron su granito de arena, esas que están orando por ti, esas que te mandaron un mensajito. Entonces, aunque en el momento preciso no ayude mucho, luego sí es un recordatorio que puede ayudar en esos momentos de dificultad. Entonces, yo creo que si alguien pasa por un momento de duelo, no podemos dejarlo llevar por el argumento de, ay, no hay nada que yo pueda hacer que le ayude. Eso no puede ser un argumento que nosotros tengamos al momento de ver a alguien que está atravesando por un duelo. Para nada debe ser eso un argumento para no hacer nada. Más bien tiene que ser, sé que está viviendo un momento de mucha dificultad y yo tengo que estar con esa persona. Yo tengo que estar presente de la manera que puedo, ayudarle. Sé que esa persona no puede enfrentar tanto dolor sola, voy a hacerme presente de alguna manera, con mi oración, con mi palabra, con una palabra, con un versículo. Quizás nosotros podemos decir, bueno, no hay ni siquiera un versículo que yo le pueda enviar a una persona que la fortalezca porque el dolor sigue siendo dolor y eso es real. Pero en lo particular, cuando yo no tenía como en mi mente una palabra de Dios, yo en lo personal viví, o sea, personas específicas que me escribieron y me enviaron palabras de Dios, versículos específicos que como calaron en mi corazón en ese momento y fue como a lo que me pude aferrar. Pero que yo iba a leer la palabra, que yo iba a abrir la Biblia, para nada. Pero fue alguien que en su valentía decidió enviarme un versículo, decidió enviarme la palabra de Dios y para mí fue, oye, que me voy a aferrar a esto. Entonces yo creo que aún debemos soltar como los argumentos de, ay, no le voy a compartir la palabra, ay, no hay nada que yo pueda decirle. Yo creo que tenemos que ser abiertos y saber que la palabra de Dios siempre tiene poder y siempre cumple su poder. Y Dios, si pone en nuestro corazón hacerlo, no podemos como retroceder en ese sentido de, ay, no quiero hacer nada, porque a veces la gente como que se siente imposibilitada de hacer algo. O sea, como que, ay, está viviendo esta persona, no sé qué hacer, mejor no digo nada, mejor no hago nada. No, hay cosas que podemos hacer aún en silencio. Hay compañías y eso va a aportar ayuda de alguna manera. Solamente Dios puede hacer que eso verdaderamente sea de bendición a otros. Pero sí es de ayuda y yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando alguien pasa por esas situaciones. Más bien tenemos que disponer en nuestro corazón estar y estar, quizás no teniendo conversaciones que no ayuden, porque también hay otra gente que no sabe estar. También está como ese otro extremo de gente que quiere, como sabe detalles, pero ¿por qué se murió? ¿Y qué pasó? Y pero le pusieron esto y el médico que te dijo, y es como, ok, en ese momento no es momento de hacer esas preguntas. Es importante también ser prudente al momento de acompañar a alguien en su duelo y de ser prudentes y de no hacer preguntas que no ayudan, que no favorecen el proceso de la persona, que no traen aliento, que no traen esa fortaleza de Dios. Hay cosas que en la prudencia tenemos que ser prudentes para saber cómo acercarnos a alguien que está pasando por un duelo,
pero la prudencia acompañada de misericordia y de compasión creo que puede ser una oportunidad tan valiosa para verdaderamente apoyar a alguien en un momento tan difícil. Total. Yo asumo que soy un poco culpable porque me siento demasiado como atada, ¿sabes? Pero creo que definitivamente he entendido que no es la forma correcta y que además la otra persona realmente es lo que quiere. O sea, realmente quiere sentirse acompañado. Quizás no lo puede verbalizar en ese momento, no lo sabe, quizás no es consciente de que realmente necesita compañía, pero realmente en su corazón, aunque parezca que nada funciona y que nada es suficiente, definitivamente Dios sí está haciendo algo y sí puede hacerlo. Entonces creo que es importante pedirle ese discernimiento a Dios de cómo estar, de cómo ser prudentes, de también darle distancia a la persona sin sentir sin que se sienta abandonada, sin que se sienta apoyada. Y creo que ese también es un momento para que verdaderamente se fortalezcan los lazos de amistad y de compañía y de relaciones, porque en esos momentos difíciles es que uno verdaderamente... Nosotros hemos hablado de que hay varios tipos de amistades y yo creo que un tipo de amistad muy especial es esa amistad en donde, que tú cuentas con esa persona en ese momento, pues que sabes que quizás en otros momentos más felices no está, pero que en esos momentos de dificultad, de duelo, de tristeza, de soledad, sí puedes contar con esa persona. Y yo creo que bueno, es vital ser embajadores de Cristo también en esas situaciones en donde otros que nos rodean pasan por esas situaciones. Sí, total. Y yo creo que estos momentos son la oportunidad también para conocer más a Dios. Yo creo que una de las cosas también que me ha ayudado mucho de lo que puedo decir, de enfrentar. Bueno, yo creo que esta última experiencia, bueno, Dios en su gracia me ayudó a pasarlo bastante rápido. Pero lo único que me ayudó a pasar esto tan rápido, creo que fue el propósito de Dios en mi vida, porque luego el siguiente, por ejemplo, en lo personal, a mí, el siguiente domingo tuve que predicar, entonces fue como, o sea, un domingo estuve en el entierro de mi tía, y el domingo siguiente, como el martes por ahí, me vine entre semana, y luego una semana después tuve que predicar, ¿sí? Uh-huh. Y fue como... Yo ahora todavía como que digo, ¿por qué mis pastores tomaron la decisión de ponerme a predicar? O sea, fue como, ¿qué rayos? ¿Quién toma esa decisión? ¿Sabes? Es una decisión bien compleja. Pero sé que se dejaron guiar por Dios en lo absoluto. Porque el propósito de Dios es lo que nos saca de las situaciones más oscuras y más profundas de nuestro corazón. Aquello cuando sentimos que nada nos va a servir, que estamos en un hueco más profundo, ahí el propósito de Dios puede ser como esa escalera que nos saca adelante. Y para mí fue así. El domingo siguiente tuve que estar acá, preparar un mensaje y Dios me habló, entre semana Dios me habló y trajo un mensaje y fue una bendición compartir con la iglesia la palabra de Dios. Sobre todo desde ese momento que estaba viviendo, era muy significativo para mí tener la fortaleza y el respaldo de Dios para poder llevar un mensaje en un momento tan difícil para mí y que me iba a fortalecer a mí también. Sí. Entonces, creo que una de las cosas que podemos hacer es eso, aferrarnos al propósito de Dios. Creo que también en esos momentos de situaciones como estas, es como entender que nuestra vida le pertenece a Dios, sin importar las situaciones que vivamos. Y algo que pensaba es que muchas veces en estos momentos no entendemos que la bondad de Dios no depende de lo que Él haga. O sea, Dios es bueno por encima de lo que sea que pase. Además, no es como que Él decidió, Él lo permitió porque, bueno, pero la bondad de Dios no depende de lo que Él haga, sino de lo que Él ya hizo, de que Él nos ama. Entonces, en esos momentos realmente podemos aferrarnos a su bondad y entender que nuestra vida tiene sentido y propósito por encima de las situaciones. Total. Yo recuerdo que una de las cosas que dije ese domingo
que aprendía era que Dios es bueno a pesar de que nos pasen cosas malas. Y que sí, que Dios es bueno aunque sintamos nuestro mayor dolor en esas situaciones. Y también hablaba y enseñaba que el propósito de Dios es la salvación a la humanidad, que Dios desea salvarnos y que quizás va a permitir situaciones muy difíciles siempre y cuando su propósito principal se cumpla, que es el propósito de traer salvación. Entonces, no entendemos cómo Dios hace las cosas, pero Dios siempre está interesado en usar todo lo que sucede para traer salvación. Así es. Y te puedo decir algo, meses después, sé que eso ha sido así. Sé que ha sido así. Tengo un primo que ahora tiene a Cristo en su corazón y ha decidido vivir para, precisamente el hijo de mi tía que falleció, decidió en medio de su duelo buscar a Dios, ver a Dios. Qué buena decisión y qué propósito Dios le dio a esa situación, la más dolorosa que él atravesó. Entonces, yo sí creo que Dios tiene salvación aún y tiene propósito de salvación aún en los peores momentos de nuestra vida. Dios quiere traer salvación a nosotros y a nuestra familia. Y lo hace demasiado, pero definitivamente depende mucho también de nuestro corazón en creer en Él y de nuestro corazón en rendirnos a Él. No todo el mundo vive el duelo de la misma manera. Ahí para algunas personas el duelo es la oportunidad de conocer a Dios y de crecer en su relación con Dios y de refugiarse en Dios. Pero lamentablemente para otras personas el duelo es la oportunidad como para dar lugar a todo lo que está mal en esta vida, para meterse a embriagarse, a dañar su vida en relaciones, a refugiarse en cosas del mundo que traen como obviamente es muerte. Y la verdad es que eso es una mala decisión. Enfrentar el duelo siempre es una Y que tenemos. Dolores, esos momentos de duelo son una Y que tenemos. De ir y confiar en Dios y aferrarnos en Dios y atravesar esa situación verdaderamente y superarla con la ayuda de Dios, o irnos en nuestra mente, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, en lo que nos ofrece este mundo, caer en eso, en el alcohol, en estas conductas que no hacen bien, y allí ver cómo nuestra vida pues se sigue perdiendo y cómo no hay sanidad al dolor que estamos experimentando. Así que si tú estás viviendo un duelo, estás frente a una decisión. Sí. El duelo es una decisión, es una oportunidad que está frente a ti de tomar las cosas de este mundo con mayor propiedad, o definitivamente soltarlas y aferrarte a la vida que Cristo Jesús te ofrece y tomar una perspectiva espiritual y eterna de ti, de lo que te está pasando, y conseguir el propósito de Dios para ti, ¿sí? Ese propósito que va a ser un ancla en los momentos más difíciles que tú puedas estar enfrentando. Así es. Sí. Y bueno, eso ha sido como lo que yo he podido vivir en esta situación, y quisiera que el resto de mi familia también lo viviera y pudiesen verse fortalecidos por Dios, porque no todo el mundo se refugia en Dios. Mucha gente se queda en la pregunta, ¿por qué Dios? Pero que hoy puedas salir de esa pregunta. Total. Que hoy puedas exponer a un lado la pregunta y puedas decir, ya yo no puedo, yo me siento mal, yo tengo este dolor vivo en mi corazón y necesito tu ayuda, necesito tu refugio, Dios, necesito que sanes esto que está aquí tapado, que he querido ocultar con trabajo, que he querido ocultar con ocupaciones, que he querido ocultar con las cosas de este mundo, con una vida de apariencia, con vivir de esta manera, pero la verdad es que en el fondo todavía hay un duelo que no he sanado, que no he vivido, que está allí oculto, que este sea el momento de abrir eso y exponerlo a la presencia de Dios, que es lo único que va a verdaderamente traer sanidad a tu vida y que es lo único que verdaderamente te va a ayudar a seguir, pero no a seguir por seguir, sino a seguir con un propósito. Porque hay gente que continúa después de su duelo, pero continúan con una vida que no es mejor. Ahora, el propósito de Dios es que atravesemos las situaciones de duelo, pero que nuestra vida luego sea mejor y que nuestra confianza en Él sea mejor y que nos volvamos personas
que tienen una relación con Dios tan fuerte que no hay nada en este mundo que quebrante, que dañe esa relación con Dios. Sí. Y eso yo creo que es lo que Dios está haciendo también en mi vida, como trayendo una fortaleza tan grande a mi relación con Él, que mi relación con Dios sea lo más fuerte que existe, de tal modo que hayan sufrimientos, dolores, pérdidas familiares, situaciones alrededor de mí, y nada dañe esa relación que tengo con Él, y que eso sea como el fundamento de todo lo que tengo, que eso sea todo lo que tengo, porque al final este mundo pasa, dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tener a Dios en nuestro corazón es lo único que verdaderamente nos va a ayudar a tener salvación, eternidad en nuestro corazón, y también a poder afrontar las situaciones de la vida verdaderamente poniendo los ojos en Jesús y recibiendo de Él lo que Él tiene para nosotros en medio de esos momentos. Y no sé, si quieres decir algo más. Sí, ahorita pensaba en el ejemplo de Jesús, que digamos, él también tuvo que atravesar duelo, y creo que nunca lo había visto así, cuando muere Juan el Bautista, que además era su familia, y además proféticamente fue quien le abrió camino. Creo que había una relación bastante estrecha, y creo que es en ese momento, dice la Biblia, que Jesús lloró, pero luego salió Jesús y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Y me encanta como esa seguidilla de hechos, porque primero es entender que allí en medio, como decías, y hemos dicho durante todo el episodio, en los momentos de duelo tenemos la oportunidad de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Y la recomendación, si tú estás pasando por una situación como esta, si estás atravesando por duelo, si has tenido que afrontar la pérdida de algún familiar, es que puedas decidirte porque tu relación con Dios se fortalezca y por escuchar su voz en medio de esta situación. Pero eso no limita quizás tus emociones y quizás tus sentimientos, y es entender que Jesús lloró, y que Jesús, evidentemente, aunque era Dios y entendía el propósito y pues era un ser superior, tuvo la oportunidad de llorar. Y creo que cuanto más nosotros, Dios no está esperando que en este momento de duelo digamos, listo Dios, y nos levantemos, sí Dios, yo confío en ti. Total. No, Dios acepta nuestras preguntas y acepta nuestras emociones y acepta nuestros reclamos y nuestros reproches, siempre y cuando verdaderamente sea delante de Él. Yo creo que en esa temporada de mi vida amaba demasiado los salmos, porque era como encontrarme con un hombre que David también experimentó la muerte de su hijo, aun cuando clamó a Dios para que no lo hiciera, como consecuencia de su pecado, etc. Pero era encontrarme con un hombre que era tan sincero delante de Dios, y creo que en ese momento de mi vida también pude entender que Dios no le asustan nuestras emociones, no le asustan las situaciones que estamos viviendo. Él verdaderamente quiere socorrernos. Y me encanta que una de las funciones del Espíritu Santo para nuestra vida es que Él sea nuestro consolador. Y me encanta esto porque habla de que en Dios verdaderamente también podemos encontrar literal ese consuelo que necesitamos en medio de esas circunstancias. Y el consuelo no es una curita, ni es tampoco ya estás bien y listo y de la noche a la mañana, no. Pero es definitivamente refugiarnos en Dios para poder encontrar lo que necesitamos. Creo que tenemos dos opciones ante esta vida. Bueno, vivir el duelo y cargar ese dolor nosotros, o literalmente entregárselo a Jesús, ponerlo delante de Él y a partir de allí poder avanzar con una carga mucho más ligera. Y en medio de esta situación, y como un tiempo después de mi vida, pero lo sentí como demasiado significativo, leí por primera vez el Salmo 30, y voy a leer varios pedacitos porque creo que es como que un salmo demasiado hermoso. Y dice esto: te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Tú, Señor, me libraste de los dominios de la muerte, me hiciste revivir de entre los muertos. El versículo 5 dice: porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás caeré. Y creo que en los momentos buenos de nuestra vida, todos hemos dicho: jamás caeré. Pero el versículo 7 dice:
tú, Señor, en tu buena voluntad me exaltaste, y en ese momento yo exclamé, jamás caeré. Pero cuando escondiste tu rostro yo quedé angustiado. Y creo que en esos momentos de duelo podemos sentirnos como que el Señor ha escondido su rostro de nosotros y que no sabemos qué está pasando, que nos ha abandonado. Pero dice, a ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. Creo que esa debe ser nuestra actitud. Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Y el versículo 11 y 12 son mis favoritos. Y si tú estás pasando por una situación de duelo, bueno, primero te mandamos un abrazo súper fuerte. Oramos por ti para que el Señor te consuele y te fortalezca. Pero además queremos que sepas que en esta situación Dios quiere hacer esto en tu vida. Y el versículo 11 dice, convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Creo que los momentos de duelo pueden ser la oportunidad para que el Señor cambie nuestras ropas y nos vista de alegría y nos dé una vida verdaderamente llena de propósito, de sentido, y el versículo 12 lo dice, para que te cante y te glorifique y para siempre te dé gracias. Aunque pasé por todas esas situaciones, a la larga puedo ver que tú hiciste eso en mi vida y sabemos que si estás pasando por una situación así, Dios puede hacer esto también en tu vida. Sí, total. Ciertamente las personas dejan vacío en nuestro corazón, pero esos vacíos pueden ser llenos por el amor de Dios y por la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios nos ofrece, verdaderamente llenura a eso que ha sido un vacío por la ausencia de alguien en tu vida. Así que si de repente pronto, ahora en Navidad, sientes que va a ser una Navidad difícil o estás ahorita en este momento de melancolía pensando y diciendo, hoy no, me duele todavía esto, siento un vacío en mi corazón, que allí puedas hacer una oración y puedas recordar que Dios quiere llenar ese vacío y que puedas decir, ok, creo que me falta probar a Dios. Creo que he probado muchas cosas en este mundo, nada me ha llenado, aún sigo sintiéndome vacío. Dios me puede llenar. Y eso es lo que pasa cuando nos refugiamos en Dios. Sí, Dios llena los vacíos más profundos de nuestro corazón y suple esas necesidades que ha dejado la ausencia de personas en nuestra vida. Así que siempre la mejor opción es ir a Dios, refugiarnos en Él, llorar si hay que llorar todas las veces que sea necesario, tirarnos allí, pero hacerlo en la presencia de Dios. No es lo mismo llorar y simplemente llorar, sería simplemente pues estar en nuestra tristeza, que hacerlo con Dios. Si tú abres tu corazón, invitas a Dios a tu vida y allí dejas que ese dolor salga de tu corazón, vas a experimentar sanidad. Porque cuando lloramos en la presencia de Dios, eso marca totalmente la diferencia en nuestra vida. Así que abre tu corazón. Y si tienes deseo de llorar, de dejar todo eso, hazlo en la presencia de Dios, que ese es el mejor lugar y el lugar más seguro para verdaderamente ser vulnerable, abrir lo que está allí tapado y recibir la luz y la bendición de Dios para nuestra vida. Creo que el Evangelio es la mayor bendición que podemos tener, porque es lo único que nos hace estar firme, salir adelante y ser fortalecido en los peores momentos, cuando no hay nada en este mundo que nos pueda fortalecer. Allí está el Espíritu Santo sobre nosotros. De hecho, hay un versículo que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar sanidad a los quebrantados de corazón. Así que en este momento Dios quiere sanar tu corazón quebrantado y quiere traer fortaleza en medio de este mes, en medio del mes que viene, y que puedas comenzar una vida donde has entregado eso al Señor y Dios está empezando un proceso de sanidad en tu corazón. Así que bueno, te abrazamos. Gracias por ver este episodio. Te pedimos disculpas si escuchaste mucho ruido en el fondo, pero nada, creemos que este episodio te ha bendecido mucho, así como a nosotros, y esperamos que puedas dejarnos allí en tu comentario, en los comentarios de aquí abajito qué te pareció, y esperamos que de verdad esto haya quedado en tu corazón, porque lo hacemos con mucho cariño, con mucha vulnerabilidad, abriendo nuestro corazón para que también Dios pueda hacer algo en el tuyo. Y bueno, te bendecimos y anhelamos que Dios pueda fortalecerte en medio de este momento. Chao.